Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de los Macabeos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. El nombre Macabeo es un sobrenombre de Judas, tercer hijo de Matatías. Significa probablemente martillo, por haberse distinguido en la lucha y castigo de los enemigos. Ahora os hablo de la ambientación histórica. A la muerte de Alejandro Magno en el año 323, surgen en su vasto imperio, entre otras, dos dinastías: la de los Lágidas y la de los Seleucidas. La primera, que se establece y domina en Egipto, es dueña de Palestina hasta el año 200. La segunda se extendió principalmente por Asia, dominando en Palestina desde la célebre batalla de Ipso del año 200. El germen del helenismo había prendido ya desde los tiempos de Alejandro en todo el mundo. Los primeros seleucidas mantuvieron una política moderadora y comprensiva en Palestina. Era la táctica del gran emperador, pero con Antíoco IV Epifanes comienza un periodo duro de persecución y sangre. Quiere imponer la unidad religiosa y cultural. Los dioses y cultura de los griegos han de ser también los de los judíos. Pocas cosas más duras para un pueblo, el hebreo, que siempre conservó la conciencia de ser el elegido de Dios. Estaba en juego el monoteísmo, la idea mantenida con ejemplar tenacidad por los descendientes de Abraham. Fue entonces cuando surgió Matatías con sus hijos para luchar contra los invasores y defender los valores tradicionales, religiosos, culturales, morales de su pueblo. Contenido en el primer libro de los
macabeos se narran las guerras se narran las guerras e incidencias ocurridas en Palestina en un periodo de 40 años que va desde la subida al trono de Antíoco IV, año 175, hasta la muerte de Simón, último de los macabeos, año 134. Doctrina. La alianza y la ley son dos ideas madres de este libro. El mejor medio para realizar la alianza hecha por Dios con los padres es el cumplimiento de la ley. La gloria suprema consiste en morir por la ley. Autor. La exactitud de fechas, lugares y documentos que encontramos en el libro, el entusiasmo con que se describe y defiende la causa nacional, avalan la creencia de que el autor sea un judío palestinense, testigo de las hazañas narradas. Fecha: no antes del 134 en que muere Simón, ni después del 63 en que fue profanado el templo de los romanos. Parece bueno colocar la composición de este libro hacia el año 100 a.C. El segundo libro abarca en un periodo de 15 años, desde el del 161 al 176 antes de Cristo. Se puede dividir género literario. También este segundo libro tiene el mismo carácter de historia religiosa del primero. Allí el centro era la ley y la alianza. Aquí el templo. En ambos el judaísmo frente al helenismo. El estilo del segundo es más oratorio. Intenta persuadir, conmover, describe una historia que podríamos llamar edificante, patética, desde el ángulo de la teocracia. Ahora vamos con la teología. Desde el punto de vista teológico, el segundo de los macabeos es de gran importancia. En él encontramos el mejor texto de la Biblia sobre la creación ex nihilo, de todas las cosas por Dios. Se nos dice también que el sacrificio de los mártires es una expiación voluntaria que aplaca la ira de Dios.
se habla de la intercesión de los santos y del valor de la oración por los difuntos, lo que sin duda favoreció e impulsó el desarrollo ulterior del dogma de la comunicación de los santos. Tenemos asimismo el texto bíblico más claro acerca de la existencia del purgatorio. Sólo así puede darse la expiación más allá de la muerte. También se afirma la resurrección de los justos y hay suficientes indicaciones sobre la condición de los malos, de los que simplemente se dice que resucitarán a una existencia desgraciada, sin duda. Autor. El autor pertenece a la secta de los fariseos por su doctrina sobre la resurrección. Escribe en griego con mucho conocimiento de la retórica y lengua griegas, quizá porque era alejandrino. Fecha. Teniendo en cuenta lo que el mismo autor nos dice, el libro habría sido compuesto en el año 124 a.C. Canonicidad. Ambos libros son deuterocanónicos, por no haber sido reconocidos como sagrados por los judíos, pero los santos padres los citan como Sagrada Escritura y el Concilio de Trento los enumera entre los libros sagrados y canónicos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de los Macabeos. Ahora os traigo el principio del primer libro. Bueno, continuamos. El helenismo en Israel. Alejandro Magno y sus sucesores. Después que Alejandro Macedonio, hijo de Filipo, saliendo del país de Macedonia, venció a Darío, rey de los persas y de los medos, llegando a ser rey en su lugar. Comenzando por Grecia, emprendió numerosas guerras, expugnó fortalezas y mató a los reyes de la región. Llegó hasta los confines de la tierra y despojó a muchas naciones, y la tierra enmudeció ante él. Entonces se engrió su corazón y se llenó de orgullo. Reclutó un poderoso ejército y sometió a su poder provincias, naciones y reyes que le fueron tributarios. Pero después de todo esto cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Llamó a sus generales y nobles, educados con él desde la juventud, y todavía con vida les dividió el reino. Alejandro murió a los 12 años de su reinado. Sus generales tomaron el poder cada cual en su provincia. Después de su muerte todos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante muchos años, pero llenaron la tierra de males. Antíoco IV Epífanes. De ellos brotó una raíz pecaminosa, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, quien habiendo estado en Roma como rehén, comenzó a reinar el año 137 de la era de los griegos. Por entonces surgieron en Israel hombres perversos que sedujeron a muchos diciendo: «Ea, pactemos con las naciones vecinas,
pues desde que nos hemos apartado de ellas, nos sobrevinieron muchas calamidades. Tal discurso les agradó, y algunos del pueblo se apresuraron a presentarse al rey, quien les autorizó a seguir las costumbres paganas. Construyeron en Israel un gimnasio al modo de los gentiles. Se restituyeron prepucios. Se alejaron de la alianza santa para unirse a los paganos y se vendieron para cometer el mal. Cuando se percató Antíoco que su reinado estaba bien consolidado, concibió la idea de apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Entró en Egipto con un ejército impresionante, con carros, elefantes, jinetes y una gran flota. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y luego huyó, muriendo muchos de los suyos. Ocupó las ciudades egipcias fortificadas y se apoderó de los despojos. Persecución de los judíos. Vencido Egipto, volvió Antíoco el año 143 y marchó contra Israel y Jerusalén con un ejército numeroso. Entró altivamente en el templo y se apoderó del altar de oro, del candelabro, de las velas, con todos sus accesorios, de la mesa de la proposición, copas de la libación, tazas, incensarios de oro, el velo, coronas y la decoración de oro de la fachada del templo, llevándose todas las láminas. Se llevó también la plata, el oro y los objetos preciosos y los tesoros escondidos que encontró. Recogido todo, volvió a su patria después de haber derramado mucha sangre y haber hablado arrogantemente. Hubo entonces gran luto en Israel por doquier. Gimieron jefes y ancianos, doncellas y jóvenes perdieron su fortaleza, y se desvaneció la belleza de las mujeres. Entonó lamentaciones el joven esposo, y la joven esposa se angustió en el tálamo nupcial. Tembló la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob pasó vergüenza. 2 años después mandó el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que llegó a Jerusalén con un ejército imponente. Pronunció engañosamente palabras de paz y lo creyeron, pero inesperadamente irrumpió en la ciudad y le asestó un terrible golpe, matando a muchos en Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y destruyó las casas y las murallas que la cercaban. Sus gentes hicieron prisioneros a mujeres y niños y se apoderaron de sus ganados. Fortificaron la ciudad de David con un grande y sólido muro defendido con torres potentes, transformándola en su ciudadela. Instalaron gente perversa, hombres desalmados que en ella se hicieron fuertes, almacenaron armas y víveres, y reunieron el botín recogido en Jerusalén, llegando a ser un enclave molesto. Fue un peligro constante para el templo, un enemigo maléfico para Israel. Derramaron sangre inocente junto al templo y profanaron los lugares sagrados. Por ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros. Fue extranjera para sus hijos y sus hijos la abandonaron. Su templo quedó vacío como el desierto, se convirtieron sus fiestas en días de luto, sus sábados en oprobio, su honor en desprecio. Grande como su gloria fue su ignominia, y su grandeza se cambió en duelo. El rey publicó seguidamente en todo su reino la orden de formar un solo pueblo, renunciando a las costumbres propias. Todas las naciones aceptaron la orden del rey. Muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado.
Incluso el rey mandó emisarios a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas para que aceptasen las costumbres extrañas a su país, suprimiesen los holocaustos, los sacrificios y oblaciones del templo, y profanasen el sábado y las fiestas, contaminaran el templo y los lugares santos, edificaran altares y templos a los ídolos, e inmolasen puercos y animales inmundos, dejasen sin circuncidar a sus hijos y se marchasen con toda clase de inmundicias y profanaciones, de modo que se olvidasen de la ley y abandonasen todas sus prescripciones. El que no se portase conforme a las órdenes del rey sería castigado con la muerte. En este tenor el rey escribió a todo el reino, nombró inspectores sobre el pueblo y mandó que todas y cada una de las ciudades de Judá ofreciesen sacrificios. Muchos del pueblo, cuantos abandonaban la ley, se les unieron y cometieron el mal en el país y obligaron a Israel a esconderse en todos los lugares de refugio. El día 15 del mes Casleu del año 145, Antíoco erigió el abominable ídolo de la desolación sobre el altar, y edificó altares en todas las ciudades circunvecinas de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas ofrecían incienso, destrozaban y quemaban los libros que encontraban de la ley, al que se le encontraba el libro de la alianza, o al que observaba la ley se le condenaba a muerte en virtud del decreto real. Poseyendo la fuerza se ensañaban con los israelitas que descubrían cada mes en las ciudades. El 25 del mes ofrecían sacrificios en el altar construido sobre el altar antiguo. Mataron a las mujeres que contra el edicto habían circuncidado a sus hijos, con los niños colgados al cuello juntamente con los familiares y los que habían realizado la circuncisión. A pesar de esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos inmundos. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos, violando la alianza santa, y en efecto murieron. Fue enorme la ira desencadenada sobre Israel. Insurrección de los judíos. Matatías y sus hijos. En aquellos días Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la familia de Joarib, abandonó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, llamado Cadis, Simón, llamado Tasi, Judas, apellidado Macabeo, Eleazar, apellidado Abarán, y Jonatán, apellidado Aftos. Viendo Matatías las abominaciones cometidas en Judá y Jerusalén, exclamó: ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa, y quedarme impávido mientras se entregaba en manos de sus enemigos y su templo al poder de los extranjeros. Su templo ha quedado como un hombre en ignominia. Sus objetos preciosos como botín fueron llevados. Han sido muertos sus niños en las plazas y sus jóvenes pasados por la espada enemiga. ¿Qué nación no ha invadido su reino y no se ha adueñado de sus despojos? De todo adorno ha sido despojada, de libre ha pasado a ser esclava. Nuestro templo, que era nuestra belleza y nuestro orgullo, se ha cambiado en desierto y ha sido por los gentiles profanado. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron las vestiduras y se cubrieron de saco
y lloraron amargamente. Matatías se niega a sacrificar. Entre tanto llegaron a Modín los emisarios del rey para promover la apostasia y obligar a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas les seguían, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron alejados. Entonces los emisarios del rey, dirigiéndose a Matatías, le dijeron: «Tú eres en esta ciudad un célebre y poderoso jefe, secundado por hijos y familiares. Acércate pues el primero y cumple el mandato del rey, como lo han hecho los de Judá y los que han permanecido en Jerusalén. Tú y los tuyos seréis honrados con la amistad del rey y seréis premiados con plata y oro y muchos regalos». Matatías a grandes voces le respondió: «Aunque todas las naciones que constituyen el imperio siguieran al rey, abandonando la religión de sus padres y obedeciendo sus órdenes, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos la alianza de nuestros padres. No permita Dios que abandonemos la ley y las tradiciones. No oiremos las órdenes del rey y no nos apartaremos de la religión ni a la derecha ni a la izquierda». Apenas terminó de decir estas palabras, se adelantó a la vista de todos un judío para sacrificar según el mandato del rey. Al verlo, Matatías se llenó de celo y se le estremecieron sus entrañas, y encendido en justa cólera, se arrojó sobre él y lo mató sobre el altar. Al mismo tiempo mató al emisario del rey por obligar al pueblo a sacrificar, y después destruyó el altar. Su celo por la ley fue semejante al de Fines contra Zambri, hijo de Salón. Matatías se puso luego a gritar en la ciudad: «El que tenga celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Enseguida él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando cuanto tenían en la ciudad. Matatías se prepara para la guerra. Entonces muchos amantes de la justicia y de la ley marcharon al desierto, donde moraron con sus hijos, mujeres y ganados, pues los males habían llegado al colmo. Refirieron a los ministros del rey y a las fuerzas estacionadas en Jerusalén, ciudad de David, que algunos hombres transgresores de la orden del rey se habían refugiado en el desierto. Muchos soldados los persiguieron y cuando los encontraron acamparon frente a ellos, dispuestos a combatirlos en día de sábado. Les dijeron: «Ea, si salís y cumplís la orden del rey, salvaréis la vida». Respondieron: «Ni saldremos ni cumpliremos la orden del rey de profanar el sábado». Inmediatamente los acometieron, pero ellos ni lanzaron piedras ni taponaron sus escondrijos. «Moriremos», decían, «pero el cielo y la tierra serán testigos de nuestra injusta muerte». Los asaltaron en pleno sábado y perecieron ellos con sus mujeres, hijos y ganados, cerca de 1000 personas. Cuando lo supieron Matatías y los suyos, los lloraron amargamente, diciéndose mutuamente: «Si hacemos todos así y no luchamos contra los paganos, defendiendo nuestras vidas y nuestras tradiciones, pronto nos borrarán de la tierra». Así que aquel día tomaron la siguiente determinación: «Combatiremos contra todo el que nos dé batalla en día de sábado, para no morir como nuestros hermanos en sus escondrijos». Los asirios se unen a Matatías en la Guerra Santa.
Entonces se unió a ellos el grupo de asideos, hombres valientes de Israel y entusiastas defensores de la ley. Todos los que huían de las vejaciones se unieron a ellos, sirviéndoles de gran refuerzo. Así lograron formar un ejército poderoso que comenzó a castigar en su cólera y furiosamente a los pecadores y a los malvados. Estos buscaban su salvación entre los gentiles. Matatías y los suyos hicieron incursiones y destruyeron altares, obligaban a circuncidarse a cuantos encontraban incircuncisos en todo el territorio de Israel. Daban caza a los insolentes y la empresa prosperaba bajo su dirección. Defendieron la ley contra naciones y reyes y redujeron a impotencia a los pecadores. Testamento de Matatías. Llegada la hora de morir, dijo a sus hijos: ahora es el reinado de la soberbia y del ultraje, el tiempo del desorden y de la cólera rabiosa. Por eso, hijos míos, tened celo por la ley y ofrecer vuestra vida por la alianza de vuestros padres. Recordad las gestas de vuestros padres en su tiempo y os granjearéis inmensa gloria y nombre eterno. ¿No fue Abraham hallado fiel en la prueba y le fue apuntado como justicia? En el tiempo de su opresión observó la ley José y llegó a ser señor de Egipto. Fines nuestro padre por tener ardiente celo. Escribió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué, por la observancia de la ley, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por dar testimonio en la asamblea, recibió la heredad en esta tierra. David, por su piedad, heredó el trono de un reino eterno. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado hasta el cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber tenido fe, fueron salvados del fuego. Por su rectitud Daniel fue librado de la boca de los leones. Considerad así pues que de generación en generación los que esperan en él nunca perecen. Nunca temáis las amenazas del pecador, porque su gloria es estiércol y gusanos. Se engríe hoy y ya mañana no existe, porque ha vuelto al polvo de donde vino, y se esfumaron sus anhelos. Vosotros, hijos míos, tener valor y ser fuertes en la defensa de la ley, porque ella os cubrirá de gloria. Yo sé que Simón, vuestro hermano, es hombre de consejo, escuchadlo siempre y él será vuestro padre. Judas Macabeo, belicoso desde joven, será el jefe de vuestro ejército y quien dirija la guerra contra los gentiles. Vosotros ganad para vuestra causa cuantos observan la ley y vengad a vuestro pueblo. Dad a los gentiles su merecido y observar los preceptos de la ley. Muerte de Matatías. Después los bendijo y se unió a sus padres. Murió el año 146. Sus hijos lo enterraron en Modín, en el sepulcro de sus padres, y todo Israel le guardó gran luto. Judas Macabeo, caudillo de los judíos. Judas Macabeo, héroe nacional. Le sucedió Judas, su hijo, apellidado Macabeo. Sus hermanos y cuantos habían seguido a su padre le ayudaron combatiendo con alegría las batallas de Israel. Engrandeció el nombre de su pueblo. Vistió la coraza como un gigante y se ciñó las armas de la guerra. Emprendió muchas batallas y defendió el campamento con su espada. En sus empresas parecía un león, como un cachorrillo que ruge ante su presa. Persiguió a los malvados en sus escondites y entregó al fuego
a los perturbadores del pueblo. Se llenaron de miedo ante él los limpios, todos los obradores de la maldad se estremecieron, y la liberación fue por él felizmente conseguida. Él amargó a muchos reyes y con sus hazañas alegró a Jacob. Su memoria será bendita para siempre. Recorrió las ciudades de Judá exterminando a los impios, y apartó de Israel la grande ira. Llegó su fama hasta los confines de la tierra y reunió a los dispersos. Victorias de Judas. Apolonio movilizó a los gentiles y un poderoso refuerzo de samaritanos para luchar contra Israel. Apenas lo supo Judas, le salió al encuentro, lo venció y lo mató. Muchos fueron heridos y los demás huyeron. Recogieron sus despojos. Judas se quedó con la espada de Apolonio y la llevó siempre a la guerra. Entonces Serón, jefe del ejército sirio, habiendo sabido que Judas se había rodeado de numerosos seguidores, hombres fieles y valientes, se dijo: me haré famoso y adquiriré gloria en el reino luchando contra Judas y sus seguidores que no hacen caso de la orden del rey. Se puso en marcha con un numeroso ejército de impios para vengarse de los israelitas. Cuando llegaron cerca de la subida de Betorón, le salió al encuentro Judas con sus hombres, quienes a la vista del numeroso ejército que avanzaba contra ellos, dijeron a Judas: ¿cómo nosotros tan pocos podremos luchar contra una muchedumbre tan grande y tan poderosa? Estamos además extenuados porque hoy estamos en ayunas. Judas les respondió: es fácil que muchos caigan en manos de pocos, y para el cielo es lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque en la guerra la victoria no está en la muchedumbre del ejército, pues del cielo viene la fuerza. Ellos vienen contra nosotros llenos de insolencia y de maldad para llevarse nuestras mujeres e hijos y despojarnos. Nosotros combatimos por nuestras vidas y por nuestras leyes, y Él los aniquilará ante nosotros. No los temáis. Apenas terminó de hablar, cayó inesperadamente sobre sus enemigos. Serón y su ejército fueron derrotados. Le siguieron por la bajada de Betorón hasta la llanura, cayendo cerca de 800 hombres, y huyendo los demás al país de los filisteos. Judas y sus hermanos comenzaron a ser temidos y el miedo se extendió entre las naciones limítrofes. Su fama llegó hasta el rey y todos los pueblos hablaban de sus hazañas. Antíoco IV Epífanes prepara la guerra contra los judíos. Sabido todo esto, Antíoco se indignó en gran manera y mandó reclutar todas las fuerzas de su reino para formar un potentísimo ejército. Abrió su erario y entregó a los soldados la paga de un año, diciéndoles que estuviesen preparados a toda eventualidad. Pero se dio cuenta de que el dinero faltaba en su erario y que los tributos de la provincia habían bajado debido a las discordias y daños que él había causado en el país al suprimir las leyes vigentes desde antiguo. Temió entonces no tener, ya le había sucedido otras veces, para los gastos y regalos que antes repartía generosamente, superando a los reyes anteriores. Llegó a preocuparse seriamente y decidió personarse en Persia para cobrar los tributos de aquellas provincias y allegar dinero. Dejó a Lisias, hombre noble y de familia real, encargado de los asuntos de Estado desde el río Éufrates hasta los confines de Egipto, así como de la educación de su hijo Antíoco hasta su vuelta.
le entregó la mitad de sus tropas con los elefantes y le dio instrucciones particularmente con relación a los habitantes de Judá y Jerusalén, contra quienes debía mandar el ejército para aplastar y destruir las fuerzas de Israel y cuantas quedaban en Jerusalén, borrando incluso el recuerdo del lugar, instalar en todo su territorio gentes de otras naciones y repartirles por sorteo la tierra. El rey con la otra mitad del ejército salió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Pasó el Éufrates y continuó su marcha a través de las regiones septentrionales. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la primera parte del primer libro de los Macabeos. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Aquí abajo tenéis los comentarios, siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, os mando un saludo a todas y a todos, hasta muy pronto.